chicos, vamos con el ejercicio. Este fue sacado del DEMRE, de nuevo del 2020, y dice lo siguiente. El triángulo ABC se le aplica una homotesia y resulta el triángulo A', B' y C'. También se especifica en los datos que A' es la imagen de A, B' es la imagen de B y C' es la imagen de C. Esto porque tiene que quedar explícito. Yo lo omití porque para no escribirlo todo, pero en la pregunta sale así. Luego dice, ¿se puede saber el centro de homotesia? Sí. Entonces, lo que necesitamos saber es el centro de homotesia, ¿ya? Eso es lo que necesitamos conseguir, independiente de calcular su valor, solo saber si se puede saber o no. Entonces, la afirmación 1 nos dice, el punto A tiene coordenadas 0, 0 y la razón de homotesia, es decir, K, vale 3. Y la afirmación 2 nos dice la distancia entre A y A' es 0. Entonces vamos analizando. Para saber el punto de homotesia, por ejemplo, no sé, pues, estamos en el plano cartesiano y no sé, pues tenemos un punto de homotesia aquí positivo. Recuerden que si tenemos una razón positiva de homotesia quiere decir que se proyecta hacia la misma dirección. Si la homotesia es negativa se va a proyectar hacia el otro lado del punto, o sea, del centro de homotesia. Eso sí, eso depende del K, ¿ya? Recordemos eso. Como el K en la afirmación 1 es positivo, vamos a analizar qué pasa. Pongamos un ejemplo en el que el K está acá. O sea, el centro de homotesia está ahí. El K como es positivo va a ser, no sé, pues el triángulo va a estar acá. O sea, pucha, hice un cuadrado, pero la cosa es que al ser el K positivo, lo que va a hacer es va a proyectar en esa dirección. ¿Ok? Vamos a hacer un triángulo para que quede como nuestro ejercicio. Nos dicen que el punto A tiene coordenadas 0, 0. Por ejemplo, que este punto va a estar en el origen. Entonces vamos a dibujar el origen aquí mejor. Ahí justo en el punto A. Y nos dicen solo eso. Entonces, lo único que tenemos por cierto es que el punto A está en el origen. Pero el punto focal de la homotesia o el centro de homotesia puede estar en cualquier punto para acá. Entonces no nos basta con la afirmación 1 para decir que el centro de homotesia está en el punto tanto, que es lo que nos piden. Entonces vamos a analizar la afirmación 2 por sí sola, a ver si con ella por sí sola se puede. Nos dicen, la distancia entre A y A' es 0. Entonces, si la distancia entre A y A' es 0, quiere decir que el punto A va a ser igual al punto A', ¿ya? Y que el punto de homotesia va a ser igual a donde esté el punto A. Eso sí, pero ¿qué pasa? Que nosotros no sabemos dónde está el punto A. Entonces, si bien es cierto que con la afirmación 2 podemos desprender de que el centro de homotesia cae en A, por sí sola, la afirmación 2, no podemos decir a ciencia cierta dónde está este punto A. Entonces, por lo tanto, tampoco podemos decir dónde está el centro de homotesia. Entonces, 2 por sí sola tampoco nos sirve. Ahora, la metodología que hay que usar es usar las dos juntas. Probar cada una por sí sola, probar las dos juntas, y si no, ninguna de las anteriores. ¿Ya? Digamos de que el punto A tiene coordenadas 0,0 aquí. A. Y que el punto de A, sabiendo de que las dos afirmaciones son correctas, entonces A va a ser igual a A', porque estamos usando las dos afirmaciones como correctas a ver si podemos calcular el centro de homotesia. Entonces, como A va a ser igual a A', porque la distancia entre ellos es 0, entonces se puede desprender de que el punto A va a ser el centro de homotesia. ¿Por qué? Porque como no hay distancia entre ambos, entre A y su imagen, A', el centro de homotesia es el mismo punto. Entonces, como sabemos a su vez que A está en el punto 0,0,
podemos calcular el centro de homotesia como el punto 0,0. Entonces, gracias a la afirmación 1, complementada con la información de la afirmación 2, podemos saber de que el centro de homotesia cae en 0,0, que es igual al punto A, que es igual al punto A'. Entonces, con ambas juntas se puede calcular el centro de homotesia y eso es lo que deberían contestar como respuesta correcta, chicos. Eso es todo, el análisis.